Vivencias. Ya estamos aquí, continuamos en Vivencias en CX28 en Radio Imparcial 1090M con Claudia Mengual. Muy bienvenida, Claudia, un honor contar con tu presencia. Por favor, es mío el honor estar contigo y con tu audiencia. Muchas gracias. Muchas gracias. Una alegría tenerte aquí. Y hoy nos viene a presentar su última novela, El lugar inalcanzable, porque nos están viendo en directo, bueno. Así que por eso la muestro. Publicada por editorial Random House, y una mañana, el primer día de 1992, un hombre aparece muerto en el baño de una hostería en Villa Carlos Paz, Argentina, y todos los huéspedes, aún somnolientos, luego de festejos de la noche anterior, deberán esperar pacientemente para prestar testimonios a las autoridades. A partir de la conversación de dos personajes, Jacinto Arnaud y Marco Fratini, comienzan un diálogo que introduce al lector en la infancia de Arnaud en Montevideo y también nos traslada a París, invadida por los nazis, donde se traslucen el amor y el odio que habitan a este personaje a lo largo de su recorrido. Claudia Mengual, ustedes todos la conocen. Yo voy a hacer una breve presentación porque ella es una escritora uruguaya muy conocida, es traductora, es licenciada en letras, ha publicado varias novelas, entre ellas La Rosa de Jericó, Desde las cenizas, Más allá, Más que una sombra, Falsas ventanas, Cartagena, Biografía rara avis, Vida y obra de Susana Soca, en las que ha sido premiada a nivel nacional e internacional. En 2007 fue elegida entre los escritores más destacados de América Latina e integra el grupo Bogotá 39. Es columnista de la revista Galería del semanario Búsqueda y también participa en varias columnas de periodismo cultural. Muy bienvenida, Claudia. Muchas gracias. Un placer para mí. Hacía tiempo además que no nos veíamos. Hacía tiempo y más reencontrarnos ahora con esta novela tan linda que yo te decía antes de comenzar la nota que me encantó. Muchas gracias. Que vamos a intentar abrir la curiosidad del oyente, pero para que la lean, ¿no? Bien. De eso se trata, que la quieran leer, pero sin darles muchos datos. No, porque la idea es hacer reflexionar, pero también entretener. Yo creo que la literatura, para que de alguna manera te cree un hábito y te cree deseos de acercarte a ella, tiene que entretenerte. Entonces, a mí me preocupa cuando escribo hacerlo desde una amenidad y enganchando de una manera amorosa. Trata de ser una seducción al lector. Tú sos tenés una manera de escribir muy amigable con el lector, así que no me cabe la menor duda que se van a amigar, a querer este libro desde que comienzan. El lugar inalcanzable es el título del libro, que quizás tenga que ver con este protagonista que se mueve en 1992 y en ese París de los años 40, y que nos mantiene atrapados a partir de un asesinato que se instala en la primera página de la novela, de los que esta novela yo me sentí rehén y partícipe desde el principio al fin. ¿Por qué decidiste ubicar el relato en dos tiempos narrativos? Eso creo que es importante, que nos cuentes por qué. Es un desafío estético también. Después de que uno va escribiendo, y fíjate que esta es la séptima novela, tiene sentido seguir publicando si uno tiene algo para decir y una forma distinta de decirlo. Claro. Si no, realmente es agregar más papel al que ya hay en las librerías, que es mucho, por otra parte. Entonces, a mí me pareció que trabajar en dos tiempos muy separados, además, por casi medio siglo, geográficamente separados, Villa Carlos Paz, en un primero de año, además muy particular, y esa París ocupada de la que tú decías, me implicaba un desafío estético porque había que hacer que los personajes de alguna manera se adaptaran cronológicamente a esos dos tiempos. Algunos de los personajes viven en esos dos tiempos, Jacinto que tú decís, por ejemplo, pero también había que hacer un estudio geográfico e histórico para evitar anacronismos.
Cosa que es muy difícil, porque sí. el métier mío es la literatura, no la historia. Entonces hay que tener cuidado de informarse, pero que el libro no pase a ser un libro de historia. Claro, son cuestiones sí, distintas. sí. Digamos que el marco histórico de esa París ocupada, que es tan glamorosa y terrible a la vez, no puede ser presentado como lo presentaría un historiador, sino que es el marco para que se desarrolle la trama de esta novela. Y tú sabes, Andrea, que París sigue siendo París. Entonces, sí, sí. Para mí resultó fascinante. Yo hace unos años estuve viviendo y trabajando unos meses allí para la biografía precisamente de Susana Soca. Me cargué de información porque Susana Soca vivió en París durante la ocupación. Y me pareció que ahora podía también aplicar esos conocimientos que había usado en el ensayo Rara Avis para esta novela y además hacer que Susana pareciera como un personaje secundario. Un personaje secundario, pero de ficción al fin en la novela, ¿no? Exacto. Y que es muy atractivo por otra parte. Y mira, que es una manera de rendirle otro homenaje, porque yo sigo insistiendo que es una gran olvidada y una mujer, una poeta, una mecenas, una mujer de extrema generosidad, una de esas uruguayas que valieron tanto y a las que tenemos por algún motivo soslayadas. Claro. Y que habría que recuperar. Mi gran deseo es que alguien pudiera tomar aquella biografía Rara Avis y a partir de ahí seguir investigando, porque ha quedado mucho todavía por saber de ella. O sea que quizá colocándola como un personaje de ficción con todo el rigor posible para no apartarme de lo que sabía de Susana, quizá estimule a algún estudiante de letras a seguir buscando sobre Susana Soca. Y el personaje Jacinto Arnaud está perdidamente enamorado de ella, ¿eh? Bueno, no era para menos, porque después de que uno se desliza a través de la novela, tal cual se trasluce que era una mujer formidable, o sea, era como para no enamorarse, ¿no? Pero bueno, es parte de este relato, así que ya vamos tirando algunos lineamientos de lo que van a poder descubrir en las hojas de esta preciosa novela, ¿no? Pero el tema de la muerte la tratás en distintas dimensiones, nos ubicás en un mundo teñido de guerra, pero también hay otros instantes de muerte, como puede ser en el caso del asesinato que ocurre ya al principio del libro, ¿no? Entonces vos a lo largo del libro tratás la muerte de diferentes aspectos y desde distintas perspectivas. ¿Te resultó difícil tratar el tema de la muerte desde estas distintas perspectivas que la abordás? ¿O te metiste en la piel de los personajes y fluyeron? A ver, ¿cómo fue eso? Es uno de los grandes temas de la literatura de todos los tiempos y quizá el gran miedo en el que todos navegamos. Probablemente la muerte no sea el asunto, sino el tiempo, porque fíjate que nosotros cuando hablamos de la muerte y pensamos, bueno, en la nuestra, en realidad no estamos haciendo más que colocarnos sobre una línea de tiempo. Y angustia, porque esa sensación de finitud, más allá de que uno tenga o no fe, en fin, siempre te crea un grado de angustia. A mí me parece, como todo en la literatura, que hablar de esos temas te permite elaborarlos interiormente, de alguna manera exorcizarlos y vivir con ellos. Entonces, aquí hay muertes, como tú decís, de distintos tipos, ¿no? Desde un asesinato, como es el papá de Jacinto, que está en las primeras páginas, muertes por amor, si es que existe la muerte por amor, porque es una pregunta, ¿no? Si tiene sentido una muerte por amor. El suicidio, la muerte autoinfligida, quizá no tanto como una decisión, sino como un acto desesperado para dejar de padecer un dolor. Y el deseo de muerte ajena, que es una cuestión que a mí me pareció como linda idea, fuerza para tratar en esta novela, porque cuando uno piensa en si alguna vez le ha deseado la muerte a alguien o lo pregunta, inmediatamente surge la defensa, que es la muerte no se le desea a nadie, ¿no? Parece esas frasecitas hechas. Y esto es, Andrea, porque cuesta mucho meterse hacia adentro y bucear en las propias miserias. Entonces, esa es una pregunta que yo le hago al lector. Con la esperanza de que el lector primero me responda en silencio, no, la muerte no se le desea a nadie, y que luego, en soledad, se anime a ir hacia adentro y a pensar si alguna vez quizá le deseó la muerte a alguien. O tuvo la fantasía de que alguien desapareciera, dejara de existir, no hubiera nacido. Es muy fuerte lo que nos planteas, ¿eh? Es muy fuerte. Esta novela, debo confesar que es fuerte desde esa pregunta, porque no solo, yo no voy a quemar las preguntas que haces, pero nos cuestionas desde esta pregunta puntual que estamos haciendo sobre la muerte, pero también nos cuestionas, yo creo, sobre
el tema de la verdad, del camino de la verdad. Exacto. Que al final del libro podría decir que te voy a tratar la verdad entre comillas, y no voy a decir por qué, voy a dejar que el lector descubra por qué digo entre comillas, después se darán cuenta por qué, porque interpelás al lector permanentemente con diferentes preguntas. A mí me encantó ese doble juego, porque te confieso que me vi atrapada inmediatamente, como decís tú, a contestar en ese diálogo que fluye permanentemente entre los personajes. Uno indiscutiblemente también va contestando esas preguntas que tú haces, que son a nivel ya existencial, ¿no? Sí. Y de alguna manera el lector se compromete con esas, creo que es un juego muy astuto de tu parte, y muy osado también, ¿no? Porque mantenés al lector atento en ese camino en el que tenemos que ir descubriendo una historia, pero a su vez nos estamos cuestionando uno mismo determinadas preguntas, en las que también la traición y la mentira aparecen en todo el libro, porque Jacinto Arnaud es un hombre descreído, desinteresado, poco humano por momentos, ¿no? Pero a su vez también es un hombre que es refinado en el andar, es elegante, que el amor y el odio también lo persiguen en una mistura bastante... ¿Qué podés adelantarnos de este personaje? Yo no lo quiero quemar mucho, pero ¿qué nos podés contar de este hombre? Es un personaje que a mí me gustó mucho crear porque sí fue como jugar a ser un poquito Dios, fue crearlo de la nada. Claro. Es un hombre de 77 años, por lo tanto está muy alejado de mi vivencia personal. Claro, claro. Y eso me hace trabajar de una manera delicada, incluso mirando a hombres de esa edad para ver cómo se mueven, cómo caminan, cómo hablan. Este es un hombre que ha nacido en Montevideo en el año 15, por ahí, y que de muy pequeñito ha sufrido el dolor con la muerte de su madre e inmediatamente ha pasado a trabajar como niño de los mandados en la casa de los Soca, de la familia Soca. Y cercano a la familia Soca se ha cultivado porque ha accedido a sus cuadros, a su magnífica biblioteca, y eso lo ha ido refinando. Claro. Este niño, además, junto con Susana y su mamá, ha tenido la enorme suerte de acompañarlas a Europa todas las veces que ellas viajaban, y ha tenido también la sensibilidad para apreciar lo que significaba esa posibilidad de ir a lo que él hasta ese momento había leído en los libros. Claro. Es un hombre lleno de virtudes, lleno de valores, lleno de ilusión por la vida, que se enamora, y que se enamora además con una enorme pureza, y que sufre una traición ese amor. Y entonces, casi como en una especie de salto mortal, en un giro de 180 grados, parecería que todas esas virtudes estallan por los aires, y ese ser se transforma en alguien sombrío, gris, tú decías, sí, desinteresado por la vida, sin empatía, prácticamente indiferente, incluso por el dolor ajeno, y capaz de odiar a límites, hasta límites inimaginables. Entonces es un personaje que me parece a mí que es muy humano, porque de alguna manera esos matices todos los llevamos dentro. Claro. ¿Me permitirías leer unas líneas nada más? ¿Cómo no? En la primera página del libro dice: uno no se conoce del todo, no desciende hasta el abismo de su miseria hasta que se permite experimentar ciertos deseos. Lo que después haga con ellos es otra historia. Quizá allí esté la verdadera diferencia entre el bien y el mal, en lo que cada uno hace con sus deseos y en cómo luego construye un relato para sostener eso que ha hecho. Porque la pregunta, la invitación que yo le quiero hacer al lector, que es la que primero me hice a mí para escribir la novela, es animarse a descubrir esas sombras que todos tenemos, y también a ver cómo vivimos filtrándolas y refrenándolas. Finalmente, el potencial de bien y mal está en todos. Lo que nos define como buenos o malos es lo que hacemos con esos deseos. Y cómo después podemos construir un relato para justificar o explicar lo que hemos hecho. Entonces, lo que tú hoy decías de la verdad es muy importante. Jacinto ha vivido 50 años sobre la base de un relato que él se ha construido y que es su verdad. Pero después se va dando cuenta de que la verdad es un caleidoscopio y que finalmente está en alguna parte, pero uno no puede más que tratar de acercarse a ella, aunque quizá nunca acceder del todo a ella. Eso crea angustia, Andrea, porque nosotros tenemos que tener certezas para movernos en la vida. Necesitamos relatos para tener cierta estabilidad, pero también creo
que nos genera una conciencia de que a veces uno tiene que tener una duda razonable, no ser tan dogmáticos en lo que nos parece que creemos, ser un poco más piadosos con los demás y con nosotros, porque quizá donde nosotros nos parece que está la verdad, haya solo un pedacito de verdad. Por ahí viene. Por ahí viene, y tiene que ver también esto que estás diciendo con parte del epígrafe del libro, ¿no? Que me encantaría que lo compartas, porque me parece que es parte de esa búsqueda de esos sentimientos que habitan en cada uno de nosotros y ir descubriendo esa verdad, y de alguna manera también nos haces partícipes y cómplices de estas páginas, ¿no? Y bueno, es un epígrafe nada menos que de Juan Carlos Onetti, de quizás su novela más conocida, que es El Pozo, y a riesgo de que esto sea lo mejor de toda la novela, Andrea, porque no estoy de acuerdo en nada con eso. Te pedí que lo compartas a propósito de lo que estabas diciendo. No, pero es un riesgo, ¿no? Porque cuando uno pone a estos grandes maestros, uno también toma conciencia de su tamaño, pero es bueno, porque a uno no es así, yo los desafío a que la lean y después que se comuniquen con Claudia. Bueno, Juan Carlos Onetti, que efectivamente yo creo que es yo creo que es el gran escritor uruguayo, dice en El Pozo: se dice que hay varias maneras de mentir, pero la más repugnante de todas es decir la verdad, toda la verdad, ocultando el alma de los hechos, porque los hechos son siempre vacíos, son recipientes que tomarán la forma del sentimiento que los llene. Y la primera vez que yo leí esto, yo dije, ay, Dios mío, porque si decir toda la verdad quizás sea la mentira más repugnante, sobre qué está parada mi vida, ¿no? Y eso, a partir de este epígrafe, que fíjate que este epígrafe me debe haber acompañado desde los 16, 17 años, y es interesante cómo hacen eclosión a veces las cuestiones en otro determinado momento de la vida. Claro, exactamente. A partir de ese epígrafe y de algunas otras cuestiones que tienen que ver con experiencias personales, empecé a hacer el desarrollo, digamos, teórico, el núcleo duro de la novela, que por supuesto después se viste con una historia que lo vuelve más amena. Se viste con una historia, pero en el fondo es tocar esos sentimientos que se acercan y que me parece que tienen que ver también con los momentos que estamos transitando en la vida, porque seguramente cualquiera de los diferentes personajes o mismo el lector, ante las preguntas que tú planteas hábilmente a lo largo de la novela, no las contestemos todos de igual manera, porque estamos en un momento distinto de la vida o porque acabamos de vivir determinadas vivencias o secuencias en la vida, y entonces nos paremos hoy a contestar estas preguntas de una manera, y quizás en unos años estas mismas preguntas las contestemos de otra, ¿no? Y la maravilla de esto, y tú sabes que siempre lo pido, es cuando los lectores empiezan a devolverle al autor, sobre todo a través de mails, sus cartas con los comentarios al texto, cosa que yo, más que pedir, ruego, porque recién cuando llegan esas cartas, yo tengo la sensación de que se ha dado la maravilla, la magia de la literatura. Y esas respuestas, como tú muy bien decís, jamás son coincidentes. Dependen de quién la escriba, de las edades, de su sexo, de las experiencias por las que haya pasado. Entonces hace que este libro, imagínate, se enriquezca muchísimo porque se transforma en infinitos libros. Ahora, eso tengo que recalcarlo, es una virtud tuya, porque así Claudia contesta cada email de cada lector, claro. Uno por uno se toma detallado, eso es una virtud, porque digo, no todos los escritores se toman esa amabilidad con sus lectores. ¿Qué es para vos el lector? ¿Quién es el lector? Es la razón por la que uno escribe, claro. Esa es la realidad. Escribir da mucho trabajo, lleva muchísimo tiempo, mucho esfuerzo, mucho dolor. Claro. Y publicar es complicadísimo, no solo en este país, en todas partes. Sí. Para que valga la pena, realmente tiene que haber alguien que lea ese texto. Entonces, el lector es la razón de ser. Y yo escribo pensando en el lector, no de una manera condescendiente, porque de hecho trato de incomodarlo, de perturbarlo en el buen sentido del término, no de darle respuestas tampoco, ni de darle las cosas demasiado digeridas, claro. Pero pienso respetuosamente en ese lector. Entonces trabajo muchísimo los textos para que el lector reciba lo mejor que puedo darle. Y después, cuando los lectores tienen la amabilidad de responder con mails, que es lo que
lo que está empezando a pasar ahora con esta novela, que es maravilloso, es profundo agradecimiento. A mí no se me ocurriría jamás no contestarle, porque te digo más de una vez, Andrea, cuando las fuerzas flaquean y uno se pregunta, bueno, ¿para qué seguir escribiendo? ¿Tiene sentido seguir escribiendo? E incluso toma la decisión de dejar de hacerlo, cosa que me pasa muy seguido. Llega un mail de un lector, y todo se resignifica y todo cobra sentido, y al poco tiempo estoy escribiendo de vuelta. Entonces imagínate si serán importantes los lectores y si habrá que estarles agradecidos, siempre. Claro. Y en esta novela tenés, nos ubicás en ese París de los años 40, que es un París muy oscuro, ¿no? Sí, claro. Pero también tiene, como dijiste al principio, la magia y el encanto de París, que no lo deja, o sea, creo que es un gran desafío que te tomaste, porque es difícil narrar un París ocupada por los nazis, pero igual es un placer leerlo, ¿no? Es que París tiene esa maravilla, ¿no? Claro, porque además está teñido de lo mágico, de lo hermoso que es París, y con historias de amor también. Puede haber amor en una guerra, ¿no? Claro. Que las pintás muy dentro de todo eso que es tan horrible, aparecen en esos puentes, en esa escena maravillosa, ¿no? Bueno, porque es la pulsión de vida, Eros y Tánatos, el amor y la muerte, y quizá ese amor es la gran resistencia que hacen algunos parisinos ante el horror de la muerte. Claro. Hay que decir que París fue una ciudad tomada por los nazis en el 40 hasta el 44, la destruyeron muy poco, no como Londres, por ejemplo, que sufrió bombardeos seguidos. A París te diría que hasta casi que la preservaron, más allá de que fue una ciudad muy castigada, con una ocupación tremenda, la gente vivía con racionamiento, con mucho miedo a las deportaciones, las garantías individuales absolutamente suprimidas, con lo cual uno podía desaparecer sin dejar rastro de un día para otro, incluso sin ser judío. Bastaba con que a un alto mando nazi le gustara la casa donde uno vivía para que inmediatamente lo deportaran. No lo vamos a adelantar, pero pasa con uno de los relatos en los que están, que no quiero adelantarlos, lo tienen que leer, y además hay que decir que los parisinos, y este libro también es un pequeñito homenaje a los parisinos, hicieron una resistencia maravillosa, también desde la cultura. Claro. El libro cuenta, ¿no? Reuniéndose, manteniendo los cines abiertos, incluso haciendo desfiles de modas en plena ocupación. Resistieron en medio de la muerte y del dolor, y por supuesto que también había colaboracionistas, que siempre los hay en todos los regímenes dictatoriales, por los motivos que cada uno quiera ver, ¿no? A veces era por miedo, otras veces era simplemente por adhesión al régimen nazi o por conveniencia. Claro. Pero yo quiero pensar que eran los menos, que en realidad los parisinos fueron un pueblo que luchó por mantener no solo a París, sino a Francia, y por la democracia. Y por eso cuando De Gaulle entra en el año 44, lo reciben con esa algarabía y esa felicidad, porque lo que De Gaulle estaba devolviéndoles era no solo la París liberada, sino a todo Occidente una esperanza de democracia. Entonces también en este libro hay un pequeño homenaje a París. Sí, y es hermoso, realmente el que es enamorado de París de alguna manera le va a encantar. Pero también tenés la virtud de instalarnos en esa Villa Carlos Paz, en esa hostería que también da ganas de quedarse ahí a resolver el asesinato, porque hay que reconocer que también lo describís de una manera, la hostería y todo lo que va sucediendo, que hasta se siente el olor a café, el desayuno, no sé, da ganas de quedarse instalado ahí, ¿no? Nos trasladás en el tiempo y en los lugares, pero tenés esa virtud de comprometer al lector a que se quede cómodo en ese lugar, y es maravilloso también la descripción que haces de Villa Carlos Paz, ¿no? Que es un lugar hermoso, tan distinto a París, porque en realidad una Villa Carlos Paz va sobre todo a disfrutar la naturaleza. Claro. Tiene sus puntos culturales, pero son sierras y lagos, y esa simpatía de los cordobeses, que son tan amables. Y lo que yo te quiero contar a ti, a la audiencia, porque a veces es interesante saber cómo surgen estas cosas. Yo fui a Carlos Paz hace unos años, precisamente pasé un primero de año ahí, y había en la hostería un muchacho
gordo, un obeso, Sí. como el que muere Como en el esta que novela. muere, ahí está. Así que yo vi a un muchacho parecido a este personaje, lo observé mucho porque le costaba desplazarse, porque había personas que se burlaban de él, y a mí me Capaz parecía... que fue un disparador, Claro, entonces. y yo pensé un poco en esto, en el alma de los hechos, indirectamente, porque yo decía, pero ¿de qué se están burlando? ¿De lo que ven? Si este muchacho es, Claro, además de ese cuerpo descomunal, es un alma, es un espíritu, y no lo claro. estamos viendo. Y lo observé durante varios días, hasta que en un momento estábamos sentaditos cerca de la piscina y el muchacho se zambulló a la piscina. Algo que está contado en la novela. Sí. Desplazó una cantidad impresionante de agua con su cuerpo, pero una vez que estuvo bajo el agua, se desplazaba con una gracilidad y con una felicidad, porque claro, estaba ingrávido, digo, estaba sin peso, disfrutando. Fue una escena tan plástica, tan hermosa, que poquitos minutos después la escribí y la guardé. Y dije, esto no sé dónde lo voy a usar. Lo voy a usar, pero lo voy a usar. Así que ese es uno de los puntos, no un disparador de la novela, quizá esa es una razón por la cual parte de la novela está ambientada a Carlos Paz, y uno de esos personajes es un muchacho gordo que muere, que es parecido a aquel que yo vi. Aquel que, o sea, te disparó de alguna manera parte de esta narración, ¿no? Y esta novela nos enfrenta permanentemente también a la distorsión que hacemos las personas cuando contamos una historia, lo que recordamos y lo que queremos recordar, porque eso está permanentemente en el diálogo que se da entre los distintos personajes en el que va transcurriendo en la novela. Sí. ¿Cuánto hay de eso, no? Porque mismo para el escritor, pero también para uno mismo cuando quiere recordar algo o puede recordar algo, ¿no? Porque la memoria filtra, de alguna manera te protege, pero también te hace trampas, ¿no? Te permite recordar algunas cosas, te oculta otras, te trastoca otras memorias, tanto que si uno, por ejemplo, hace el ejercicio de poner a dos hermanos y por separado les hace contar una misma anécdota, la van a contar distinta, porque cada uno va a recordar detalles distintos de cómo, por ejemplo, el olor que había en la casa de los abuelos, o cómo la abuela cocinaba tal cosa. Alguno va a tener un punto de vista más emocional, otro más sensorial, y nuevamente volvemos a la verdad. Nosotros vamos construyendo nuestra vida sobre pequeños relatos que nos hacemos y que nos hacen. Que nos hacen, claro. Y construimos nuestra verdad. La primera verdad es nuestra identidad, quiénes somos, a partir de esos relatos. Y lo cierto es que todo es un poquito relativo, es decir, que todo es y no es a la vez. Claro. Y eso sin que signifique que tengamos que vivir dudando permanentemente, pero me parece que también nos humaniza un poco, porque creo que estamos pecando en estos momentos en algunos aspectos de la vida en exceso de seguridades. Yo no sé si es porque nos estamos radicalizando, estoy pensando en ideologías y en algunas manifestaciones, o porque las tecnologías que se unen mucho al avance científico parece que nos dan certeza, y entonces nos sentimos muy seguros de muchas cosas, parece que el ser humano es capaz de todo. Como omnipotentes, exactamente, ¿no? Hasta que, por ejemplo, un WhatsApp falso nos destruye la vida, por ejemplo. Claro. Y una calumnia tirada al vuelo con la facilidad que se hace ahora y con la enorme irresponsabilidad que se hace ahora, construyendo un relato falso o anacrónico o una verdad a medias, nos destruye la vida. Y entonces decimos, y todo aquello que yo creía que era, todas aquellas mis convicciones, ¿dónde están? Y de repente es como que desaparece. Sí, y te enfrentás a esos desengaños, ¿no? Que todos nos enfrentamos, a esas decepciones de determinadas personas que por querer embarrar esa cancha hacen una maldad. Pero está en uno la fuerza para seguir adelante y sobreponerse, que creo que también es parte de algo que nos llevas a pensar, ¿no? Porque cada personaje de alguna manera va reflexionando a lo largo del libro, de la novela, y va contando su historia, la va transmitiendo, pero también va reflexionando y va pensando acerca de esa verdad, que por eso yo decía un poquito entre comillas, porque es tan relativa, y por eso no quería, al principio cuando dije entre comillas, me refería a esto que estás diciendo, ¿no? Que la verdad se relativiza en la medida que nos empezamos a cuestionar por distintos motivos el camino que vamos transcurriendo, ¿no? Exactamente. Sí, yo estoy un poquito preocupada, quizás sea otra preocupación que motivó esta novela, justamente porque
el uso que estamos haciendo de las nuevas tecnologías es maravilloso como herramienta, pero me parece que nos ha desbordado en muchos aspectos y estamos construyendo relatos con extrema facilidad y los avalándolos capaz. Inmediatamente, ¿no? Lo que tú recibís y ves escrito da la sensación de que es una palabra santa. Claro. Hay que tener mucho cuidado, Andrea. Hay que corroborar también, se puede ¿no? hacer un daño tremendo y además tenemos que pensar que mañana nosotros podemos ser víctimas también de eso. Justo hace unos días tuve una amabilísima discusión con un grupo de WhatsApp de gente que quiero y además gente buena. Te quiero decir que personas de cuya buena fe yo estoy segura. Y sin embargo, yo les pedía, por favor, seamos más responsables en el reenvío de lo que recibimos por WhatsApp, porque si no podemos regular el sistema, regulémonos nosotros. Claro, claro. Finalmente los receptores son quienes pueden poner el freno a estas cosas, somos nosotros. Y seamos críticos, no nos apresuremos en reenviar, porque de pronto uno recibe un WhatsApp que reafirma sus convicciones o sus prejuicios. Yo estoy enojada o no me gusta tal político y me llega un WhatsApp burlándome de él, enseguida lo reenvío o un tweet, porque justamente refuerza lo que yo creo. Cuidado, porque seguimos, como tú decías, embarrando la cancha, creando realidades o verdades muy flojitas o a veces falsas, y lo peor, ocultando quizá dónde está la verdadera verdad, porque en ese fárrago de mensajes se oculta lo valioso, lo bueno. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, tuve esa discusión que yo creo que la entendimos todos, la compartimos todos, pero bueno, estamos todos en este sistema también, ¿no? Y es muy difícil mantenerse navegando en él y a la vez con cuidado. Mira, nosotros mañana acá en el programa vamos a hacer tenemos distintos columnistas, un debate precisamente, si estamos preparados para los cambios del siglo XXI, que creo que es parte de lo que tú estás planteando, ¿no? ¿Estamos preparados para estas nuevas tecnologías o las estamos usando en forma irresponsable porque no estamos realmente... Porque me parece que lo que tú estás diciendo es hasta dónde estamos preparados, ¿no? Si la primera información que nos llega la reenviamos sin ser responsables, sin corroborar la fuente. Digo, bueno, yo, claro, vengo de una formación y tú también profesional que uno corrobora la fuente, pero quizás, no sé, el oyente no tenga esa formación. Y bueno, y le cueste el tema de corroborar, ¿no? Pero al oyente sí le podemos pedir empatía. El oyente debe en algún momento saber que puede hacer daño con eso que está reenviando, y quizá, que es lo que la empatía es, debería ponerse en el lugar de esa persona y decir, bueno, ¿y qué pasa si se está diciendo que tal persona es o ha hecho esto o aquello? ¿Qué pasa si esto se dijera de mí? ¿Cómo me afectaría? Cuando yo reenvío uno de estos videos íntimos, la intimidad es otra cosa que debemos debatir, yo creo que hay que preservarla y preservarla con mucho celo, porque es ese espacio sagrado donde entra solamente quien uno quiere. Y hoy día la intimidad está expuesta de una manera tal que hasta el sentido del honor se ha perdido, porque tendremos que estarnos batiendo a duelo todo el tiempo, imagínate. Entonces, uno pensar, cuando yo mando una foto de una persona, como yo recibí hace un tiempo, alguien que tuvo la gracia de filmar en un vestuario de un gimnasio a otra persona mientras se cambiaba, y en tiempo real mandarlo. Se viraliza, bueno, entonces decir, pero ¿cuál es la gracia de esto? Entonces, lo que yo debo hacer es detenerlo. Si yo no lo reenvío, corto, por lo menos en mí, esa cadena se termina. Sí, sí, un grado de responsabilidad al menos. Porque mañana esa persona puede ser yo, o puede ser un hijo o un hermano, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con esto. Y a la pregunta de esto que van a tratar mañana, yo me anticipo a decir que no estamos preparados. Las nuevas tecnologías son una maravilla como herramienta, pero el ser humano todavía no ha madurado emocional y psíquicamente como para poder manejarlas con cuidado. Claro, quizás han sido cambios demasiado vertiginosos en este último siglo XXI, entonces no estemos preparados para un cambio tan brusco, ¿no? Pero al menos hay que reflexionar si no estamos preparados y tratar de prepararnos y ver a ver qué estamos haciendo mal, ¿no? Exactamente, hay que reflexionar sobre esto. Insisto en la palabra empatía porque para mí es la clave de cómo uno se maneja en la vida. Cuando tú, antes de hacer algo, lo que sea, te pones en el lugar del otro, puede que hagas lo malo igual, pero con conciencia por lo menos, ¿no? Pero saber que si lo vas a hacer daño. Y bueno, te harás cargo también de ese daño. Lo que pasa es que las relaciones de alteridad es como que a veces dejan de tener un rol importante cuando son
todo, ¿no? Son todo porque depende también nuestro bienestar, mantener unas correctas relaciones de alteridad, pero la única forma es ponerte en el lugar del otro. Absolutamente. Si no es imposible. Y también las nuevas tecnologías nos han masificado mucho, ¿no? Te da la sensación de que la individualidad, el individuo, el ser humano se pierde en la masa. En la masa. Y no es cierto, el individuo no se pierde nunca, porque el individuo es la persona que sufre cuando es golpeada, cuando es lastimada o humillada, y ahí el dolor es individual. Entonces, insisto que hay que tener muchísimo cuidado. Quizás esté trastocada la imagen individual a través de estos medios. Sí, y además no hay regulación, Andrea, claro. Porque hoy que estamos celebrando justamente un día importantísimo, ¿no? La libertad de expresión. Uno dice, bueno, hay que tener cuidado, cuando uno pide regulación, regular las redes siempre tiene sus riesgos, que es el de la censura, quién es el gran censor que marca. Claro, entonces yo creo que la regulación tiene que venir del usuario. Esa es la mejor regulación, es trabajar en valores. Si yo a este sistema, al uso pernicioso de las redes, le pongo un freno masivo, se termina. El problema es que tenemos que trabajar en el cambio individual. Exactamente, exactamente, y en el receptor. Y eso lleva tiempo y tiene que ver con la educación, tiene que ver mucho con la cultura que humaniza, y tiene que ver con algo que parece que es un poco pasado de moda, un poco pacato, que es hablar de valores, y no significa que quien habla los tenga. Quiere decir que quien habla está preocupado, por lo menos, porque todos tenemos que trabajar en todos tendremos nuestros defectos y virtudes, no nos vamos a quitar de encima, pero por lo menos hablar en voz alta es importante. Estamos en los últimos minutos, me gustaría que te despidas con algo lindo que quieras, gratificante, que puedas adelantar, porque yo, viste que no te fui muy insistente en preguntarte cosas de la novela, porque uno puede cometer el error de quemar una historia, y es lindo que el lector se aborde el libro sin conocer demasiado, ¿no? Sí, pero capaz que algo podemos decir, algo más que quieras contar. Sí, porque también hay que decir que en todo esto que hemos hablado, que parece muy denso y muy oscuro, hay luces, además de esa París preciosa de la que hemos hablado. Está una esperanza en el ser humano, porque es la esperanza que yo tengo y que espero transmitirla en el libro. En medio de la total decepción, en medio de, digamos, de la traición, un amor traicionado, en medio de la oscuridad de la guerra y el espanto de todo lo que ahí sucede, algunas lucecitas de solidaridad surgen, y entonces tenés personajes que, por ejemplo, una noche de Navidad salen a dejar su propia comida, a repartirla entre las personas que están en la calle pasando frío. Esa Navidad es maravillosa, esa Navidad en París. Sí, es una Navidad, digamos, de reconciliación con el ser humano, porque es la primera Navidad de la París liberada, donde los pobres se dan cuenta que siguen siendo pobres después de la guerra, y donde las personas que han sido solidarias se dan cuenta de que su trabajo no va a terminar nunca, van a tener que seguir siendo solidarias. Pero también es una reivindicación a algo que yo de alguna manera rescato, y que es la honestidad. Si no podemos acceder a la verdad absoluta, por lo menos intentemos ser honestos. Intentemos estar en paz con la conciencia de que estamos actuando con limpieza, pensando que es lo mejor que podemos hacer. Dejemos una duda razonable para ver si no tenemos que cambiar un poco el rumbo, si quizá no estemos en lo cierto y quizá estemos equivocados, pero seamos honestos. Me parece que eso es la esperanza que queda al final, y por eso yo no voy a decir que sea una novela para reírse ni para divertirse en absoluto, pero aspiro a que en el lector quede un empujoncito, una fuerza de vida para seguir adelante. Sí, desde luego que sí, y nos dejás una fuerza de vida, nos cuestionás, pero nos llevas también de la mano de un relato muy agradable, muy ameno, narrativamente en dos momentos diferentes de la historia y en dos lugares maravillosos, y eso es muy gratificante también, ¿no? Interpelar al lector y ubicarlo en dos lugares diferentes y llevarlo tan gratamente, es una novela que el que la pueda leer la va a disfrutar, o sea, tómenselo para un fin de semana, disfrutar esta novela de Claudia Mengual, El lugar inalcanzable, que quizás sea un lugar también,
de búsqueda personal. Sin lugar a ¿no? dudas. Andrea, ¿me dejas antes de despedirnos y hacer una invitación cómo no, a ti y a la audiencia? Con muchísimo gusto. Que es a la presentación de la novela que va a ser el próximo miércoles 9 de mayo en la Alianza Francesa, en Boulevard Artigas, muy cerquita donde está la Placita Varela, a las 19:30. Así que para mí va a ser un honor que me acompañen ustedes y tu audiencia. Contá conmigo, yo voy a estar ahí con muchísimo gusto. Y bueno, y toda la audiencia que te puede... ¿Dónde te pueden escribir por el libro? Bueno, ¿puedes pasar una dirección de email? Mi mail es mi apellido primero, Amengual, y luego Claudia, todo junto, amengualclaudia@gmail.com. Bueno. Ahí llegan los mails, ahí los agradezco y desde ahí los contesto. No, y ella tiene esa virtud, se toma su tiempo pero le contesta, y también es igual, tengo que decirlo al aire, con la prensa, porque ni bien se le pide una nota, ella responde enseguida, de inmediato, se busca el lugar, así que así habla de ti como escritora y como persona también, Muchas gracias. Muchísimas gracias, ha sido un inmenso placer, vamos a estar acompañándote en la presentación, gracias, con mucho éxito, y que sigan viniendo estas novelas formidables. Ojalá, bueno, que los lectores me hagan venir ganas de seguir escribiendo. Pero yo creo que sí, ya a esta altura no te lo tendrías que cuestionar. Bueno, ha sido un inmenso placer. Hacemos una breve pausa y enseguida volvemos aquí en Vivencias. Vivencias.